Capítulo 18. Abandonar la historia y descubrir el sentimiento, del libro de Cómo meditar de Pema Chodron. Abandonar la historia y descubrir el sentimiento. Tal como he mencionado antes, uno de los motivos de que nos perdamos tanto en nuestras emociones es que les adjudicamos nuestras propias historias. Hace tiempo descubrí, y para mí fue algo liberador, que lo que provoca la escalada de emociones, en la que te encuentras en un río, arrastrado por la corriente, perdiendo toda tu perspectiva, llevado por la soledad, la ira y la desesperación, es el guión. Nuestras emociones son como la piedra lanzada al agua, sin las ondas. Una emoción sin la historia es inmediata, afilada y cruda. La experiencia directa de la emoción no crea ondas, pero con el guión, las ondas se hacen cada vez más grandes y se alejan cada vez más, hasta convertirse en olas y en vientos huracanados. El guión remueve las cosas. ¿Sabes qué música poner para hacerte llorar? Es muy sencillo, ¿no? Pones determinada canción y creas la emoción de la tristeza. Las emociones son así, pero en realidad no necesitamos música. Tenemos la mente y los pensamientos que pueden acelerar las emociones, pero utilizarlas como objeto de meditación, como amigas, como apoyo, es como estar de pie en la orilla del río y observar. En el monasterio Gampo, en el acantilado sobre el océano, hay mástiles y experimentamos al poner banderas en ellos porque ese es el sentido de los mástiles. A veces el tiempo es muy sereno y pueden verse esas bonitas banderas en la quietud de un viento ligero. En otras ocasiones hay vientos realmente fuertes que las rasgan en muy poco tiempo. La imagen del mástil y la bandera es muy útil para trabajar con los sentimientos y las emociones, porque el mástil está fijo y sostiene, y los vientos zarandean las banderas en todas las direcciones y las convierten en jirones. Esos son los apuros que pasamos nosotros. Nosotros somos las banderas y el viento no hace más que zarandearnos aquí y allá, en todas las direcciones. Nuestras emociones se intensifican, nuestros pensamientos están por todas partes, pero el hecho de usar los pensamientos o las emociones en sí mismos como objeto de meditación supone experimentar la vida desde la perspectiva de un mástil. En el monasterio Gampo no tenemos nunca que poner mástiles nuevos. Incluso con vientos huracanados, permanecen firmes en los acantilados. Ejercicio. Descubrir la sensación. Me gustaría enseñarte un ejercicio que implica dirigir tu atención amistosa a la experiencia o a la sensación sentida de la emoción. Se trata de un intento de tener una experiencia no verbal. Pon la alarma en 20 minutos y durante unos momentos simplemente siéntate y entra en contacto con tu respiración. Solo asiéntate y respira. Siente cómo entra y sale el aire y trata de tener una sensación de espaciosidad. Cuando te parezca que han pasado ya unos 5 minutos, evoca un recuerdo que lleve consigo una emoción intensa. Quizás esa emoción intensa ya haya surgido. En ese caso, trabaja con ella. Tal vez sea de alegría. No tiene por qué ser una emoción negativa. Primero, ¿qué sientes? Descubre su textura y su color. Percibe en qué lugar de tu cuerpo está localizada. ¿Es afilada o roma? ¿Se encuentra en el corazón o en el estómago? ¿Estás buscando una respuesta sentida? Es como decir,
¿Qué se siente con el dolor de muelas? No tienes que describirlo empleando palabras, pero quieres conocer esa sensación. Si surgen los pensamientos y te distraen, simplemente date cuenta de ello y vuelve a experimentar. Solo hay que encontrar la sensación. Al cabo de unos minutos, ¿cómo notas la sensación de la emoción? Se dice que todas las experiencias surgen y se disipan. ¿Te ocurre eso a ti? Los pensamientos pueden provocar que la energía de las emociones se congele o perdure durante mucho tiempo. Si dejamos pasar los pensamientos, esa energía puede irse. ¿Es eso lo que has experimentado? Si describieses tu sensación sentida de la emoción con una palabra, ¿cómo se siente lo agradable, lo desagradable, lo doloroso o lo rígido? ¿Cómo se siente la palabra que has usado para describirlo? Quizás incluso emplees un término como cosquilleo o tenso. ¿Cómo se siente? Inspira y expira sintiéndolo, experimentándolo, reposando en la experiencia. Si estás experimentando una emoción intensa, puede que quieras respirar más profundamente, de modo que la sensación de espacio, apertura y amistad pueda surgir y apoyarte. Si no estás sintiendo absolutamente nada, solo un estado neutral, inspira y expira, y simplemente sé consciente de ello. ¿Cómo se siente lo neutral? ¿Cómo es esa sensación adormilada? Si estás sintiendo resistencia a hacer todo esto, experiméntala. Puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué es esto? Ya sea aburrimiento, resistencia, opresión, dolor, placer o somnolencia. Intenta llegar a la experiencia preguntándote, ¿qué es esto? No buscando una respuesta verbal, sino una experiencia. ¿Qué es esto? Ahora, intenta localizar realmente la emoción intensa en tu cuerpo. Una manera de utilizar las emociones como apoyo, como un amigo, como una ayuda en el camino del despertar, es que puedas emplearlas como objeto de meditación. En lugar de usar todo el cuerpo como objeto, lo más fácil es centrarse en una sola parte, descubrir la sensación en ese punto. Por ejemplo, aumenta la temperatura de tu cuerpo, estás sudando, tienes las palmas de las manos húmedas, un nudo en el estómago, el ceño fruncido. Elige una de esas cosas. En una ocasión, Mingyur Rinpoche estaba trabajando con una alumna que sufría una depresión profunda y le preguntó cómo se sentía. Ella le respondió, siento como si tuviera lava derretida por todo el cuerpo. Él le dijo, muy bien, vamos a usar esa sensación como apoyo, como el amigo de nuestra conciencia. En lugar de centrarte en todo el cuerpo, céntrate solo en el dedo gordo del pie, de modo que si experimentas algún tipo de sensación por todo el cuerpo, concéntrate en esa sensación en una sola parte, si eso te resulta más fácil. Siéntate con esa sensación hasta que suene la alarma. Cuando suene, descansa en la experiencia de lo que ha surgido. Siéntate en el hogar base de tu ser, la vasta espaciosidad de tu mente, la dimensión abierta de ti. Después de practicar esto, descubriendo la sensación, es muy común que los ruidos de la incomodidad, la tensión del estómago o la punzada en el corazón sigan estando ahí. El hecho de que suene la alarma no quiere decir que la sensación desaparezca. No obstante, puede que notemos que hay mucho espacio a su alrededor, el espacio alrededor de la emoción, que nos sintamos menos asfixiados por ella. En esta meditación estamos entrenándonos para la vida real. En nuestra vida surgirán las emociones intensas y a través de la meditación aprendemos a darles espacio para que podamos sentirnos más asentados que cuando surgieron.